Hoy estoy enojada por las vidas inocentes que fueron brutalmente arrebatadas en Bondi Beach. Enojada por las tragedias que mi gente ha soportado durante los últimos 2 años. Enojada por las vidas perdidas, defendiendo la vida judía simplemente por existir. Y sigo preguntándome cómo llegamos hasta aquí. Cuando la gente empezó a corear Intifada globalizada después del 7 de octubre, querían que sonara como liberación, como justicia, como una rebelión contra el poder. Por eso, políticos como Mamdani se niegan a condenarlo y aún así ganan elecciones. Por eso, los estudiantes universitarios lo corean tan casualmente. Pero los eslóganes a menudo son camuflaje. Y este esconde una historia escrita con sangre judía. Para entender lo que significa esta frase hoy en día, tenemos que ser honestas sobre lo que realmente fue la Intifada. La palabra Intifada literalmente significa sacudirse, pero en Israel llegó a significar algo brutalmente concreto. Violencia sostenida contra civiles judíos. La primera Intifada comenzó en 1987, a menudo romantizada como un levantamiento popular, pero en realidad involucró linchamientos, bombas incendiarias, apuñalamientos, tiroteos y disturbios masivos. Los civiles judíos fueron atacados en carreteras, en vecindarios y en mercados. Cientos fueron asesinados. Esto no fue una resistencia pacífica, fue la normalización de la violencia contra los judíos como una herramienta política. Luego vino la segunda Intifada, que comenzó en el año 2000, la que yo viví, y cualquier ambigüedad que quedaba desapareció. Esta fue la era de los atentados suicidas, autobuses, cafeterías, hoteles, bodas, discotecas, adolescentes destrozados mientras esperaban una pizza, familias asesinadas en cenas de Pesaj, ancianos incinerados en su trayecto matutino. Más de 1000 israelíes, tanto judíos como árabes, fueron asesinados. La gran mayoría eran civiles. Miles más resultaron heridos, traumatizados y huérfanos. Así es como se veía la Intifada en la práctica. Así que cuando la gente grita "globalicen la Intifada", no están pidiendo una protesta, están pidiendo la globalización de ese modelo. Ellos están diciendo, lo que pasó en los autobuses de Tel Aviv y Jerusalén debería pasar en las calles de Londres. Lo que pasó en los cafés de Israel debería pasar en París, Nueva York y Berlín. Ellos están diciendo que el campo de batalla ya no es Israel, es donde quiera que vivan los judíos. Abiertamente es la celebración de Hanukkah en Bondi Beach. Y esto no está sucediendo por accidente, no es porque la gente de repente esté indignada por una guerra que Israel no empezó. Si eso fuera cierto, veríamos a chinos siendo atacados por los uigures, a rusos y ucranianos perseguidos en todo el mundo, o a sudaneses agredidos en Europa por la guerra civil. No lo hacemos. Esto está pasando porque el odio hacia los judíos es fácil de movilizar y siempre lo ha sido. Hay una campaña concertada de deslegitimación impulsada por movimientos fundamentalistas islámicos como la Hermandad Musulmana y la República Islámica de Irán. Ellos entienden la historia, saben que los judíos son un blanco conveniente. Existe una red ideológica insidiosa que opera a través de organizaciones benéficas, ONGs, grupos estudiantiles, espacios activistas y plataformas mediáticas en todo Occidente. La visión de la hermandad musulmana siempre ha sido clara. Israel no es un problema político para negociar, es una ofensa civilizatoria que debe ser desmantelada. Los judíos no son solo oponentes, son obstáculos. Hamas en sí mismo es una rama de la hermandad. Su carta fundacional enmarca este conflicto no como una cuestión territorial, sino como una guerra religiosa eterna. Mientras Hamas libra la violencia en el terreno, sus aliados ideológicos libran una guerra en las mentes occidentales. No necesitan poner bombas, siembran narrativas,
lavan ideas islamistas usando el lenguaje de los derechos humanos. Rebautizan el supremacismo religioso como justicia social. Convierten los campus y los espacios culturales en puntos de presión y, lo más importante, agrupan a todos los judíos en una sola categoría culpable, rebautizada como sionistas. Así es como la intifada se globaliza, viajando desde Medio Oriente hasta las calles de Occidente, no como una rabia espontánea, sino como una radicalización estratégica. Y ya estamos viendo los resultados. Sinagogas atacadas, escuelas judías custodiadas por policías armados, judíos agredidos por usar una kipá o una estrella de David. A los estudiantes judíos se les dice que denuncien a Israel o que oculten su identidad para mantenerse seguros. Esto no es una crítica a la política israelí, esto es intimidación a la existencia judía. Y aquí está la verdad más profunda. Nada de esto realmente depende de Israel. El odio hacia los judíos nunca necesitó un Estado judío. Mucho antes de 1948 se acusaba a los judíos de envenenar pozos durante la peste negra y fueron masacrados durante las cruzadas. Expulsados de Inglaterra, Francia y España, demonizados como parásitos y conspiradores, hasta que esas mentiras culminaron en el Holocausto. Cada época tenía su justificación, su lenguaje de moda, su excusa moral. Hoy es el antisionismo, ayer fue la religión, antes de eso la raza, antes de eso la economía. El patrón nunca cambia. Primero, se declara que los judíos son excepcionalmente malvados. Luego, la violencia contra ellos se presenta como algo moral. Finalmente, se culpa a los judíos por la violencia que se les inflige. La intifada globalizada encaja perfectamente en esta línea. No pide paz, pide permiso para aterrorizar a los judíos en todas partes bajo el pretexto de la política. Y la historia nos enseña algo dolorosamente claro. Cuando se les dice a los judíos que oculten quiénes son, la sociedad ya ha fallado su prueba moral. Esto no se trata de silenciar el debate. La crítica a Israel es legítima. La protesta es un derecho democrático. Pero cuando los lemas celebran una campaña que asesinó a más de 1,000 civiles y exigen su expansión a nivel mundial, ya no estamos hablando de política, estamos hablando de persecución. El pueblo judío reconoce esto, no porque sean paranoicos, sino porque tienen experiencia. La intifada globalizada no es radical, no es valiente, no es progresista. Es el odio más antiguo del mundo, disfrazado para una nueva generación que cree que los eslóganes borran la responsabilidad. Y la historia ofrece una última lección intransigente. Cuando el odio se globaliza, los judíos siempre son el primer objetivo, pero nunca el último. Pero aquí no termina la historia, porque la historia judía nunca ha sido sobre la desaparición, siempre ha sido sobre la supervivencia. Pero lo que nunca ha existido antes en los tiempos modernos, hasta ahora, es esto. El pueblo judío ya no está indefenso. Israel existe no como un eslogan, no como una abstracción, sino como un Estado judío soberano con la capacidad de defender la vida judía, ya sea en Sderot, Tzfat, París o Pittsburgh. Israel no es perfecto. Ninguna democracia bajo amenaza constante lo es. Pero Israel es la póliza de seguro del pueblo judío. Es la garantía de que los judíos nunca más tendrán que suplicar por protección ni esperar demasiado tiempo para que al mundo le importe. Y por eso quienes gritan globalicen la intifada odian tan profundamente a Israel. No por las fronteras, sino porque Israel destruye la fantasía de la vulnerabilidad judía. Israel representa el fin de la impotencia judía. Y así prevaleceremos no convirtiéndonos
en lo que son nuestros enemigos, sino permaneciendo en quienes somos, eligiendo la vida sobre la muerte, la creación sobre la destrucción, la continuidad sobre el miedo. La historia judía nunca ha terminado en terror, termina como siempre lo ha hecho, con la supervivencia. Feliz Hanukkah.